Duh. Hola, deseando éxitos a todos. En esta ocasión traigo un pequeño programa desarrollado en Python que nos va a hacer el cálculo de prestaciones, de comisiones a pagar a los empleados de cierta empresa. Para esto se nos dieron ciertos parámetros. Tenemos una actividad que tenemos un vendedor con los siguientes datos: nombres, apellido, ruta de entrega, ventas en el mes, faltantes en el mes, fecha de ingreso a la empresa y bono de rendimiento. La comisión que tenemos que calcular se hace utilizando la siguiente fórmula: tomamos las ventas del mes y lo multiplicamos por el porcentaje de comisión. Este porcentaje de comisión dependerá de la ruta que el empleado tome o que el empleado cubra, ¿ok? Tenemos rutas del 1 al 3 con 5, 3 y 7% de porcentaje de comisión respectivamente, y si no es una de esas tres rutas se le asigna un 2% de comisión, ¿ok? Luego a este cálculo le restamos los faltantes del mes y le agregamos algo que es un bono de rendimiento. Este bono de rendimiento depende de la antigüedad del empleado. Entonces, en este caso, un año son 150, 5 años en la empresa son 300, 10 años 500 y de 20 para arriba son 1000 quetzales o 1000 unidades, por decirlo así. En este caso yo consideré que de 1 a 4 años se debería pagar 150, de 5 a 9 300, de 10 a 19 500 y de 20 en adelante 1000, ¿ok? Entonces para esto se nos pidió que desarrolláramos una metodología. Entonces el primer paso es identificar el problema y todo lo que se tiene, ¿ok? Entonces el problema que tenemos nosotros es que tenemos que desarrollar una aplicación para que calcule el total a pagar de la comisión de los empleados que depende de la ruta que cubran y cuántos años llevan en la empresa, ¿ok? Tomando factores como esos. La información que tenemos son los datos básicos del empleado, que es algo que se va a ingresar, la ruta de entrega, las ventas del mes, los faltantes del mes, la fecha de ingreso a la empresa, el listado de bonos de rendimiento y los porcentajes de comisión por ruta. Esos son valores ya preestablecidos por el cliente, ¿ok? ¿Y qué deseamos obtener? Simplemente la comisión que se debe pagar al empleado. Aquí tenemos un esquema simple de EPS. Se llama EPS porque es un esquema de entrada, proceso y salida, ¿ok? Entonces, datos que nos va a ingresar el usuario son nombres y apellidos del empleado, ruta de entrega, ventas totales en el mes, faltante, esto se refiere a una cantidad monetaria en el mes, y la fecha en la que ingresó a laborar a la empresa. El proceso es que debemos calcular la comisión que se le debe pagar al empleado, y la salida es el resultado o el total de la comisión por pagar al empleado, ¿ok? En el siguiente paso tenemos que definir cómo vamos a calcular y definir datos o preguntas que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a definir esto? ¿Okay? En este caso, ¿cómo calculamos la comisión del empleado? En este caso ya tenemos un algoritmo dado aquí, que es este ya lo he explicado. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, y qué es la antigüedad del empleado y cómo se calcula, ¿ok? En este caso nosotros ya también explicamos eso. La antigüedad del empleado se puede calcular restándole el año actual versus, o mejor dicho menos, el año en el que ingresó a la empresa. En este tercer paso de explorar y elegir, nosotros vamos a poner un ejemplo, ¿okay? O tantos ejemplos como sean necesarios de nuestro algoritmo, ¿okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de nombre y apellidos: Aaron Salazar. Ruta de entrega para este empleado es la ruta 2. Ventas en el mes, un total de 5000 quetzales, con un faltante de 100, e ingresó el 6 de enero del 2018. Aquí tenemos la fórmula y sustituimos los valores. En este caso, como es la ruta 2, vamos a tomarle un 3% del porcentaje de comisión, ¿ok? Por el total de ventas, es todo un total de 150. Entonces aquí tenemos que el bono de rendimiento lo vamos a calcular
tomando la fecha actual menos la fecha de ingreso. En este caso nos vamos a concentrar más en el año. En este ejemplo yo puse los meses, semanas y días, pero vamos a concentrarnos más en los años. En este caso 2020 menos 2018 son 2 años, a lo que le corresponde un bono de 150. Entonces aplicamos la fórmula que ya tenemos. El total del porcentaje de comisión por las ventas, que son 150, menos el faltante mensual, que fueron 100 quetzales, más 150 que son del bono de rendimiento, dando un total de 200 quetzales. ¿Ok? El siguiente paso es el algoritmo. Nosotros tenemos que poner los pasos a seguir para calcular estas comisiones que debemos pagar al empleado. El identificador que tenemos aquí va a ser el nombre de nuestro algoritmo o de nuestro programa. Los datos ya establecidos son los datos que, como ya había mencionado antes, son datos por defecto que nos da el cliente, que son los 4 porcentajes de comisión dependiendo de la ruta y el monto de bonos de rendimiento dependiendo de la antigüedad del empleado en la empresa. Los datos que nos va a ingresar el usuario final son los nombres y apellidos del empleado, la ruta de entrega, las ventas totales en el mes, faltantes en el mes y la fecha de ingreso a la empresa. Los pasos que vamos a tomar es que vamos a leer primero todos los datos que nos va a ingresar el usuario. Después tomamos el porcentaje de comisión correspondiente a la ruta ingresada, ¿ok? En este caso tomamos este porcentaje, estos porcentajes dependiendo de la ruta que nos indiquen, ¿ok? Después restamos el año actual con el año de ingreso y obtenemos el monto de bono de rendimiento dependiendo de los años de diferencia. De último, calculamos la comisión, las ventas totales por el porcentaje de comisión por ruta y le restamos el faltante del mes, pero le agregamos el bono de rendimiento de antigüedad. ¿Okay? Al final nosotros mostramos la comisión por pagar y los datos que tenemos de salida serían la comisión por pagar. En este caso yo desarrollé este algoritmo y lo transferí a código de Python. ¿Okay? En este caso podemos ver que es un código bastante pequeño, ¿okay? Y lo estaré explicando línea por línea. ¿Okay? Entonces en la primera línea mostramos un mensaje de bienvenida al programa de cálculo de comisiones. Segundo, nosotros insertamos un comentario para tener bien documentado el código. Tercero, nosotros definimos las variables y esperamos la entrada de esas variables para poder trabajar con los datos que nos da el usuario. En este caso, nombre completo, ruta. Si se dan cuenta, aquí en ruta nosotros lo convertimos a número, al igual que las ventas totales, el faltante y el año de ingreso. ¿Okay? Luego insertamos otro comentario donde definimos que vamos a hacer la siguiente función para hacer el cálculo de la comisión de venta. ¿Okay? Pero esta es la comisión parcial, por decirlo así. Entonces aquí tenemos la definición de nuestra variable y vamos a esperar un valor de entrada, ¿okay? Y este valor vamos a ir comparando si es igual a 1, que es la ruta, ¿okay? Si es igual a la ruta 1, vamos a tomar la venta total y lo vamos a multiplicar por el 5%. Si es la ruta 2, vamos a tomar las ventas totales y lo vamos a multiplicar por el 3%. Si es la ruta 3, por el 7%. Y si es alguna otra ruta, simplemente por el 2%. Al final, mandamos a llamar a esta función, le enviamos el valor de la variable ruta que ya habíamos tomado aquí arriba y asignamos ese cálculo a una variable que se llama comisión venta. ¿Okay? Segunda función, perdón. Aquí dejamos un comentario para indicar cómo vamos a trabajar esta función. Y esta función lo que nos va a hacer es que nos va a calcular la antigüedad y el bono de productividad que tenemos asignado para los empleados dependiendo de la cantidad de años que tengan. ¿Okay? Entonces aquí hacemos la lógica. Si el valor 1, que es el año de ingreso, ¿okay? Se lo restamos a 2020 y es igual a 1, o se lo restamos a 2020 y es mayor a 0, está entre los números 0 y 4, perdón, y 5, vamos a darle un valor de 150. Es la misma lógica con las demás líneas de código, solo que va a ir aumentando dependiendo de la antigüedad. ¿Okay? En este caso nos damos cuenta que aquí al final, si es
un número mayor a 20, nosotros le vamos a dar 1000 quetzales. ¿Ok? En este caso tendría que agregar una comprobación para que no ingrese un número negativo. ¿Ok? Al final nosotros mandamos a llamar a esta función, enviamos la variable de año de ingreso, que es la que habíamos pedido aquí arriba, y al hacer esta función nosotros asignamos el valor que nos retorna a una variable que se llama bono rendimiento. En este caso, esta variable gran total, nosotros ya operamos la comisión venta, que sería las ventas totales por el porcentaje de comisión, menos el faltante más el bono de rendimiento. Esta sería nuestra fórmula final. Al final nosotros vamos a tener 3 líneas de código en la que vamos a desplegar los mensajes correspondientes. Vamos a desplegar un mensaje que dice cálculos realizados, luego imprimimos los valores que realizamos o los valores que vamos a estar operando, y en esta última línea ponemos un mensaje indicando cuánto es lo que se tiene que pagar. Aquí nosotros mostramos nuestra variable de gran total. ¿Okay? Entonces podemos ejecutar este código y aquí vemos hasta aquí abajo que nos da el mensaje de bienvenida y nos pide el nombre completo del empleado. ¿Okay? Nos podemos basar en el ejemplo que yo había visto acá, solo para que verifiquemos que si se está haciendo bien el cálculo. ¿Okay? Entonces vamos a poner una pestaña más pequeña. ¿Okay? El número de empleado que teníamos aquí es Aaron Salazar. El número de ruta de nuestro empleado en el ejemplo es la ruta 2. Las ventas totales de nuestro empleado en el mes, en el ejemplo, son 5000. El faltante de nuestro empleado son 100 quetzales. Y el año en el que ingresó es el año 2018. Ok, y aquí nos muestra lo que yo ya desplegué aquí en el archivo de Word. Son 150 menos 100 más 150 para un total de 200 quetzales. Ok, solo aquí tenemos que agregar un espacio para que no aparezca así punto. Entonces, eso sería todo. Agradezco mucho su atención y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios.